primer punto, que no es nuestra labor juzgar por Dios, ni decir a alguien que está rompiendo la ley de Dios. Es nuestra labor defender nuestros derechos y exigir las reparaciones por los daños causados. Entonces, cuando se habla en términos de si me estás dañando, me estás haciendo daño, me estás perjudicando a mí. Entonces se denuncia desde el yo mismo, no desde la teoría, ni desde o sea, que la trampa es que un ser humano se ponga en el trono de Dios. Y eso no es nuestra labor. Entonces, y punto 2, eso es punto 1. Punto 2, si no estás seguro de la definición de un término, no lo uses, es lo que vamos diciendo. Si no estás seguro de lo que quiere decir la palabra crimen, o si no estás seguro de cómo pueda ser interpretada esa palabra, porque la verdad es que nunca vas a estar seguro de eso, porque no sabes qué lenguaje están hablando los que te están deteniendo, los que te están haciendo lo que sea. No sabes cuál diccionario utilizan, y si sabes el diccionario, no sabes cuál versión del diccionario. Entonces, no hay que intentar hablar su lenguaje, sino hay que hablar solo con palabras que tú sabes lo que quieren decir para ti, y luego definirlas. Entonces, se definen los términos que estás usando y el lenguaje. Esto ya punto 3. Se definen los términos que usas y el lenguaje que estás hablando. O sea, yo estoy hablando castellano sencillo. El castellano sencillo que puede saber todo el mundo, o algo así. Así estás definiendo tu lenguaje. Y luego dices, para mí, cuando yo digo crimen, estoy diciendo que no me estás tratando a mí como te gustaría que otros te tratasen a ti. Y cuando yo digo crimen, quiero decir eso. O sea, tú puedes definir las palabras como tú quieras, pero tienes que decirlo, no puedes dejar que otros definan las palabras. Entonces, lo de la palabra crimen. Hemos hablado de que si no hay crimen, si no hay víctima, o si no hay parte dañada. O sea, hemos usado la palabra crimen para decir eso. Eso es una máxima de ley común. Entonces, si vas a decir eso, nombra también la jurisdicción. En ley común, no hay crimen si no hay víctima o parte dañada. Y en la ley real tampoco. O en la ley real, o en la ley de Dios, no hay crimen si no hay víctima o parte dañada. Y eso ya eleva la definición a esa jurisdicción. Tú ya has nombrado tu jurisdicción, ya la has establecido. No pueden suponer que quieres estar en su jurisdicción. También hemos hablado de en la ley de Dios, que sería la regla de oro, los 10 mandamientos. Cuando hablamos de la ley de Dios, normalmente decimos, o seguimos la ley de Dios, o la practicamos. O practicamos la ley de Dios, o cuando alguien o sea, está... El contrario de eso sería ir en contra de la ley de Dios. O sea, no normalmente... O practicar la iniquidad. Sí, también decimos practicar la iniquidad, que es un término bíblico.
o ir en contra de la ley de Dios, pero normalmente no decimos nunca ni en ningún contrato un crimen contra la ley de Dios. Yo sí lo he llegado a decir. Bueno, Es un crimen. Razi lo ha dicho. Pero bueno, luego siempre puedes usar las palabras que tú quieras. Pero defínela. Tú eres el autor, pero define las palabras luego. También es mucho más sencillo poner una cláusula en el contrato diciendo que todas las palabras expresadas en este contrato son tal y como las entienden los demandantes. Es decir, tú estás demandando algo por la parte privada. Si tenéis dudas con alguna definición, por favor, háganoslo saber y le remitiremos la definición de la palabra tal cual nosotros la comprendemos. ¿Dónde te has quedado? Esa es la primera pregunta. Luego, si eso ha quedado claro, pasamos a la segunda pregunta, que era sobre la declaración jurada bajo pena de perjurio. Vale, ¿y cuál era la pregunta, Vida? Que el alumno no había oído bien y pensaba que estábamos diciendo declaración privada. No. Entonces, primero, para buscar estos términos, primero, porque se pueden buscar en el DEJ, pero donde hay más información sobre estos términos es en el diccionario de Black's Law, en inglés. Y declaración jurada, en inglés, es sworn statement, que se escribe S-W-O-R-N, sworn, y statement, S-T-A-T-E-M-E-N-T, statement, sworn statement. Eso es declaración jurada en inglés y se puede buscar en el diccionario de Black's Law, que allí hay más información y a raíz de poder utilizar las herramientas en inglés, es porque ahora los dos, Ray y yo, sabemos tanto, porque él sabía qué buscar y yo sabía cómo traducirlo al castellano. Porque el problema con la Corporación España es que no tiene mucha transparencia. Entonces hay mucha información en inglés que si no sabes inglés, luego es bastante difícil acceder a ella. Entonces, la declaración jurada bajo pena de perjurio. Estábamos hablando de eso porque estábamos hablando de que se puede utilizar una declaración jurada bajo pena de perjurio para establecer la identidad. Por si alguien ¿Tiene duda de quién eres tú? Alguna duda de quién eres. Pues puedes coger a dos amigos, no a familiares, porque los familiares hay conflictos de interés, pero sí amigos en los que básicamente pues digan yo juro bajo pena de perjurio que fulanico aquí presente delante mía y que va a firmar este documento es conocido comúnmente o es conocido por mí desde hace no sé cuánto tiempo y puedo acreditar que es él quien ha firmado este documento, que él se llama tal o que responde al nombre de tal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podéis establecer con la declaración jurada, ya tiene una prueba de tu identidad por si queréis haceros un DNI. Y la pregunta era porque el alumno no había entendido, porque lo dijo muy rápido Ra, la palabra prima facie. Prima facie, que es un término en latín, que la declaración jurada es lo único que se necesita para establecer la prima facie. Sí,
Es decir, prima, P-R-I-M-A, y facie, F-A-C-I-E. Entonces, puedes buscar prima facie, creo que está en el DEC. bien, Yo lo puesto busqué. ahí search. Gracias, Sergio. Yo lo busqué en el Black's Law y ahí lo explica muy bien lo que quiere decir. Prácticamente quiere decir en latín a la cara de las cosas, la primera apariencia de las cosas. Y habla de una situación en que una parte, en un caso de un tribunal, tiene la evidencia a su favor y la otra parte tiene que refutarla. Entonces, establecer la prima facie quiere decir que estableces algo que ya es un hecho, a no ser que otro pueda refutarlo. Eso es lo que quiere decir la prima facie. Es tu prueba. La siguiente pregunta. ¿O había poca? La siguiente pregunta era que, ¿cuál es la diferencia entre Unidroit y el UCC? Vale. Pues Unidroit es Derecho Consuetudinario Internacional y el UCC es el Código Uniforme de Comercio. Unidroit usa UCC para sus transacciones uniformes comerciales, lo que es todo el mundo por el derecho consuetudinario, que así lo adoptó. Son dos cosas... Unidroit es un acuerdo. Sí, Unidroit es un acuerdo. Es un acuerdo. UCC no es un acuerdo. No. UCC es un código. Sí, es básicamente como tener el DEG o algo así que te dice cómo establecer las relaciones comerciales internacionales punto por punto en base a la buena fe, a la honestidad, en base a los principios de la ley común que al final respetan la ley de Dios. Sí. Ya UCC está. es un código como lo es la ley común. Unidroit es un acuerdo internacional que utiliza el UCC como código para que sus miembros lo sigan. Sería como el Código Penal, que así regula lo que son los delitos y los crímenes en la ley en color, pues el Código Uniforme de Comercio pues regula lo que es el comercio en cuanto a leyes en color. Entonces hay artículos para reservarte los derechos, hay como el UCC 1, 308, que es muy importante saber qué significa. Significa que te tienen que explicar el contrato como si fueses tonto, como si tuviese un síndrome y básicamente te lo tengan que explicar. Si haces esto, tendrá estas repercusiones. Si haces aquello, tendrá esas otras repercusiones. Y si no te lo explican así, no es válido el contrato que se ha establecido porque no han ido con toda la transparencia y el honor que debían cuando tú te has reservado los derechos a que te expliquen el contrato a la perfección. Unidroit usa el UCC para establecer sus relaciones uniformes internacionales. Míralo como que Unidroit es la Constitución española y el UCC es el Código Penal o el Código Civil. A ver las propias bases de Unidroit, las repasaré de todas formas, pero tengo que hablar en un programa, una clase exclusiva de lo que es Unidroit y ahí explicaré todas estas cosas que me lo estaba repasando. Pero el Estado español, de todas formas, tiene el silencio administrativo como un sí. Pero de todas formas, incluso en el UCC, o sea, la aquiescencia silenciosa que utilizan los estados tampoco acata al UCC. Tampoco porque, o sea, los estados no están acatando al UCC porque no están explicando los contratos plenamente. Porque no van con honor. No van con honor y no están explicando todas las consecuencias y todas las partes de los contratos. Mira, porque por ejemplo, en la Constitución española viene reflejado que el idioma que hablará la nación española, el oficial, es el castellano, no dice el español, dice el castellano. Bien, entonces está la Real Academia de la Lengua Española.
tendría que estar la Real Academia de la Lengua Castellana, no española. Y debería de ser el diccionario del castellano jurídico. Pues no, el diccionario del español jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te están hablando una lengua que ni ellos mismos contemplan en su constitución. Son incoherencias muy, muy grandes y que realmente no sé cómo se pueden amparar en el diccionario del español jurídico para intentar obtener algún tipo de jurisdicción cuando el español no es el idioma oficial, es el castellano. Y lo hacen. Si tú dices en un contrato por la parte real privada que la aquiescencia silenciosa es la aceptación, tú estás manifestando eso en el contrato. Si el otro no lo refuta, eso va a misa. Tú puedes decir en el contrato, lo digo en serio, tú me puedes enviar un contrato a mí, yo lo recibo, y entonces me pone en el contrato que el cielo es verde. No es azul, el cielo es verde. Y yo digo, mira, paso del tío este, no le voy a responder. Pues mira, ya estoy cayendo en deshonor por no responderte, aunque sea una tontería lo que me estás diciendo. Y luego encima, si tú sigues y sigues y yo no te respondo, al final puedes decir, mira, Ra está de acuerdo conmigo en que el cielo es verde. Aquí tengo la prima facie. Por aquiescencia silenciosa le he enviado esto y le he dicho que el cielo es verde. Y él nos ha molestado en refutármelo. Pues igual que me lo puede hacer a mí, se lo puede hacer al Estado. Y parecerá una tontería, pero lo que haya reflejado en ese papelito, si se refleja y se hace bien, eso va a misa. Es la aceptación mutua de las partes de un contrato privada. Quiere decirse que para ti, para mí, el cielo será verde. En Unidroid dice que la aquiescencia silenciosa no es como una prueba, pero es que tú no te estás basando solamente en la aquiescencia silenciosa, te estás basando en que ha enviado un contrato vinculante entre las partes 3 veces, que los testigos están ahí haciendo de jueces y que básicamente los testigos, como se especificaba en el contrato, el silencio será tomado como una aceptación de todas las bases del contrato. Por lo tanto, ahí tienen la prima facie. Se la presenta y ahora que lo nieguen. Esto te llegó. No te has molestado en responderme porque me he gastado 300 euros en burofaces. Y eso es vinculante. Que la siguiente pregunta es: ¿qué es aceptación condicional por valor? Bien, pues una aceptación condicional por valor es, por ejemplo, lo que se hace... Primero hay que decir que en el comercio siempre vas de honor cuando dices que sí. Vale, decir que no en comercio dicen, yo no lo he podido comprobar porque no lo he leído en ningún sitio, pero todas las fuentes que yo he comprobado, con las que he hablado, dicen que es deshonroso decir que no en el comercio, bajo que ellos se escudan en la premisa de que todo el mundo tiene un precio. Bien, entonces, partiendo bajo esa premisa de que todo el mundo tiene un precio, tú no puedes decir que no, porque tú me vas a decir a mí que no, pero va a llegar otro y va a decirle que sí si te pone unas condiciones más bonitas. Vale, pues dime cuáles son tus condiciones. Entonces, básicamente vemos que en los cuentos de hadas de toda la vida, en los infantiles, está el típico que dice que llega al rey, quiero casarme con la princesa. Y claro, el rey tú no ves y dices, jajaja, nunca te casarás con mi hija. No, 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 en todas las películas, en todos los cuentos dicen, perfecto, tú quieres la mano de mi hija, vale, primero tienes que hacer tal cosa. Y le pone como una prueba imposible, que es de lo que va el cuento, o 3 pruebas imposibles, o una serie de pruebas que tiene que pasar para poder casarse con su hija. El rey no dice, no, era un granjero, no, no, le pone una prueba que cree que nunca va a pasar. Entonces el otro pasa por la prueba y se casa con la hija. ¿Qué pasa? Que aquí una aceptación condicional por valor es, por ejemplo, si el banco viene y te dice, te hemos prestado tal cantidad, nos debe esto más los intereses, paga. Entonces tú dices, acepto pagar con honor y con gusto esta deuda siempre y cuando, 1, me demuestres que el dinero no se creó con mi firma. 2, me demuestres que realmente me prestaste el dinero. 3, me demuestres que ese dinero no proviene de fondos deshonrosos o de moneda fiduciaria, etcétera. 4, y vas poniendo unas condiciones que tú sabes que ellos nunca van a poder cumplir, porque el dinero se crea con tu firma. Nada más que con que ponga esa condición,
y la condición de que te demuestre que te han dejado el dinero, que no lo han creado de la nada, ni está basado en moneda fiduciaria, etcétera, 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 tú ya tienes dos cosas que ellos nunca van a poder demostrar. Por lo tanto, tú has aceptado, le has pasado la pelota a ellos, es una patata caliente y en un momento va a reventar. Y cuando le reviente a ellos, ellos estarán en el deshonor, porque su oferta tiene un valor. Si el valor es ficticio, pues se acepta por su valor ficticio, no te debo nada. Real y me lo demuestra, pues entonces te lo tendré que pagar por el valor real. Por eso cuando los juzgados te proponen un contrato, tú dices, vale, acepto con sumo gusto estar bajo tu jurisdicción, por ejemplo, siempre y cuando me demuestres que tienes mi consentimiento y yo no te lo estoy dando. O siempre y cuando me demuestre que una empresa con ánimo de lucro tiene jurisdicción sobre un ser vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Le ponen las pruebas imposibles que ellos no te van a poder demostrar. Exacto, y si queda en un valor ficticio, pues ya está, te pago con una jurisdicción ficticia. Ala, me pongo delante de un espejo y digo, ¿ves el reflejo? Ala, apresa el reflejo. Básicamente, al recuperar la ficción legal, como mencionaremos en siguientes programas, tú te haces el representante autorizado, el autorizado representativo, como lo quieras llamar, de eso. Eres como su abogado, y un abogado nunca va a la cárcel por el cliente. Un abogado nunca es condenado por el cliente, ¿qué quieres que te diga? Sí, abogado es un bastardo traidor, pero por eso eres el autorizado representativo, no eres el abogado de eso, pero es como como entenderlo, ¿no? Como que tú eres el que está autorizado a representar a eso, no hay nadie más que esté autorizado nada más que tú, y por muchas cosas que le pasen a eso, a ti no te va a pasar nada. Pues es con lo mismo que un abogado en un juicio. El abogado habla por el cliente, por así decirlo, y el abogado ni le retienen la nómina, ni le quitan las deudas del cliente, ni va a la cárcel por el cliente y dice, es que tu cliente no quiere ir a la cárcel, te metemos a ti, porque es el abogado. No, 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 no. Entonces, es como entenderlo así. Tú eres el autorizado representativo de eso, porque realmente tus padres cuando lo crearon para ti, entonces tú solo tienes que reclamar. Ahora queremos que quede claro lo que son las jurisdicciones. Quiero que queden claras lo que son las jurisdicciones. Hemos estado hablando de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos está dentro de el derecho consuetudinario internacional, forma parte de lo que es el consenso de la mayoría de naciones que lo han firmado, lo han ratificado y por lo tanto tienen que cumplirlo. Pero vamos a empezar realmente porque por debajo de todo están primero los ayuntamientos, esa es la jurisdicción más baja. Por eso decían, en no sé qué ayuntamiento, como escupas en la calle, te multan. En no sé qué sitio, como saques al perro y se cague, te multan. En otros sitios no te multan, pero hay sitios en los que sí, a no ser que lo saquen por normas estatales. Entonces te multan en todos lados. Pero hay ayuntamientos en los que tú aparcas mal el coche y como solo hay 30 habitantes en esa zona, bueno, te van ahí a joder. Y no regulan eso. Y hay otros que sí regulan esas cosas, tienen su sitio con grúa para llevarse el coche y eso. Entonces vemos que la jurisdicción más baja es la de los ayuntamientos, que aún así es una jurisdicción que jode bastante porque tienes que pagar ciertas cosas, si quieres una placa para la cochera, si quieres no sé qué, si quieres hacer obra en tu casa, yo no sé por qué tienes que ir al ayuntamiento a pedir un permiso. La tontería más grande del mundo en mi casa, pero tengo que ir a pedirte un permiso a ti. Bueno, luego están a nivel autonómico, por lo menos en lo que es España, tenemos la autonomía, que serían parecidas... Espérate, pero también hay que decir que las jurisdicciones más bajas, si están en conflicto con las jurisdicciones más altas... Sí, eso es verdad, quedan nulas.
Las jurisdicciones más bajas nunca pueden entrar en conflicto con las jurisdicciones más altas. Entonces, un ayuntamiento no puede sacar una norma que vaya en contra de la Constitución española, por ejemplo, Sí. o en contra de la administración de Andalucía, por ejemplo, o de la administración gallega, porque es un ayuntamiento y la administración tiene poder sobre el ayuntamiento. Es una jurisdicción que está por encima. Pues en España tenemos lo que son las comunidades autónomas y también hay 2 ciudades autónomas. Y bueno, pues esas tienen una jurisdicción superior a lo que son los ayuntamientos. Serían como los estados dentro de Estados Unidos, pero sin llegar a tanto. Y bueno, pues luego tenemos lo que es la Constitución española, la Constitución de cada país. Por encima de las constituciones de los países, pues está lo que es el derecho consuetudinario internacional. El derecho consuetudinario internacional abarca el comercio, abarca los derechos humanos, abarca la definición de qué es un Estado, como en la Convención de Montevideo, abarca, pues, no sé, es la imaginación humana. Me explico, son normas que hacen los seres humanos y abarcarán, pues, creemos que ahora tenemos que abarcar esto. Y bueno, pues abarcan tratados de bioética, abarcan tratados de nuevas tecnologías, de cómo serán cuando se implanten, de cómo tiene que funcionar la medicina, todo es muy bonito. ¿Por qué? Porque las leyes inferiores no pueden entrar en conflicto con las leyes superiores. Entonces, estas leyes internacionales no pueden entrar en conflicto con la ley de Dios. Entonces, suena muy bonita, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Uy, ¿cuántos derechos tengo? Realmente tienen más derechos de eso. Pero bueno, tenemos que saber que lo que no está prohibido por ley está permitido por ley. Por lo tanto, sabiendo esto, si tú, por ejemplo, quieres desasociarte de España y quieres seguir un poco las normas que tiene España para esa desasociación, vemos que requiere de otra nacionalidad. Y que dicen que la nacionalidad portuguesa o la de Andorra no es lo suficiente, una razón suficiente como para dejar tu nacionalidad española. Bueno, pues te puedes sacar la REN. ¿Por qué? Porque lo que no está prohibido por ley está permitido por ley. Por lo tanto, te puedes acoger a la REN como tu nacionalidad para mantenerla como única. Porque eso no está prohibido. Ya me gustaría a mí que pusiesen acogerse a la nacionalidad portuguesa, a la de Andorra o a la REN. No es razón suficiente para dejar. Sería un reconocimiento de la hostia. Pero bueno, entonces vemos que el derecho consuetudinario internacional abarca todos los campos que la imaginación humana pues, va queriendo abarcar conforme a las necesidades del momento. Y bueno, la jurisdicción más alta es la jurisdicción de la ley natural. Realmente puedes manejarte por la jurisdicción que te dé la gana, siempre y cuando conozcas muy bien esa jurisdicción. ¿Qué pasa? Que si yo por lo menos siempre lo pensé así, de hecho, cuando vi la primera conferencia de Marc Pasio sobre ley natural, él afirmaba que imperaba sobre las leyes positivas y demás, y bueno, pues yo estuve buscando información y en todos lados es verdad, dicen que la ley natural impera sobre la ley positiva. Fui a los juzgados y pregunté, ¿la ley natural impera sobre las leyes positivas? Sí, ¿cómo la hago imperar? Se dio la vuelta a la jueza, que era una mujer súper gorda, enorme, que yo para mí que se había comido 6 o 7 bebés, por lo menos, y se metió en la habitación esa y no me quiso ni contestar. Entonces yo me quedé pensando, ¿para qué voy a aprenderme un montón de mierda que está sometida a otra cosa? Pues me aprendo la cosa que esté por encima y me quito de un montón de códigos, de normas, de regulaciones, de lenguaje y de historia. Y así fue. Por eso dije de dedicarme a la ley natural. Pero que te quieres dedicar a través de las leyes positivas a intentar solventar las cosas. Mira a Pamia. A Pamia no le va mal.
¿Por qué? Porque tiene un abogado que no conocerá la ley natural, pero que conoce las leyes positivas y saben desenvolverse por esa jurisdicción. Entonces, multarán a Pamies con 600.000 euros, pero luego se la retiran. Le pondrán una denuncia, pero luego se la retiran. El mal trago al hombre no hay quien se lo quite. Y yo se lo dije a Pamies por privado. Lo que te pasa, Pamies, es que como no tienen consecuencias, ellos te ponen la multa y nunca tienen como consecuencia, lo único que ven en ti es un posible deudor en potencia. El día en que tu abogado se equivoque, van a intentar ir a por ti y a quitarte eso. Si tú de primera les planteas un contrato en el que si esos mismos puntos, los que tú le has expuesto, que has dicho esto del MMS por esto, esto y aquello, y si no me refuta esto, básicamente no pagaré la multa, y aparte vosotros habréis admitido que habéis venido a por mí por razones arbitrarias, por lo tanto, vuestra multa será esta, les pones tú una multa a ellos, el día en que ellos estén en deshonor y debiendo, en lugar de verte a ti como un deudor, te vean como un acreedor, ese día serán las cosas distintas. Ese día las cosas serán muy distintas. Pero si no hay consecuencias por tu parte hacia ellos se lo van a tomar como el pito de un sereno. Voy a por ti a molestarte y ya está. Voy a molestarte todas las veces que pueda, porque además nos dedicamos a eso, a molestar a la gente. ¿Verdad? Cobramos no sé cuántos 1.000 euros mensuales por ir a joder a la gente. Y ya está. Y si no tenemos repercusiones o consecuencias negativas, pues vamos a seguir. Y la verdad es que es una pena. La verdad es que es una pena, porque el PAME no se merece eso. Es muy, muy buena gente. Pero bueno, cuanto más baja es la jurisdicción, ten en cuenta que más trampa es, porque en la jurisdicción del ayuntamiento no existe el derecho a la propiedad privada. No existe. Tú vas, pides un permiso para hacer obras, o tienes que ir a recoger tu coche, lo de la grúa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay no se reconoce ni tan siquiera lo que es la propiedad privada. Todo es propiedad pública, todo es del Estado, que administran los ayuntamientos y jueces y demás, a su favor. No, tú no tienes absolutamente nada. Y vemos que conforme suba en el derecho internacional privado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí ya te reconocen la propiedad privada. Es que existe la propiedad privada porque tu cuerpo no es público. Y todo lo que use tu cuerpo y sea una extensión de tu cuerpo es algo que es privado tuyo. Por ejemplo, tú usas una casa para refugiar tu cuerpo de la intempestad del clima de fuera, para no pasar frío, no pasar calor, estar refugiado, etc. Pues eso es tu derecho y pasa a ser propiedad privada tuya porque es donde tu cuerpo privado se refugia. La ley internacional básicamente es una conjunción de acuerdos, contratos que han concordado las naciones, las distintas naciones, corporaciones como España, Francia, Portugal, etc. Y tienes que cumplirlo. Bueno, ¿tienes tú que cumplirlo? No, ellos tienen que cumplirlo porque lo han ratificado. Si te saca una nacionalidad propia, como puede ser la REM, básicamente las naciones REM pueden ratificar los contratos internacionales que quieran. Es decir, tú quieres ratificar la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues te descargas una copia oficial que tiene esta gente, al final la firmas junto con 2 testigos, y se la envía a esta gente por burofax, que quede constancia. Y tú ya, como nación REM, has ratificado ese contrato y ese acuerdo internacional. No, tienes que firmarlo, no tienes que autografiarlo. ¿Por qué? Porque está en comercio. Un autógrafo es cuando vienen ellos a pedir tus derechos. Tú quieres proteger y defender tus derechos y ratificar un acuerdo internacional, tacha los artículos con los que no estés de acuerdo, se tachan los artículos con los que no se esté de acuerdo y se firma, porque los artículos que no hayas tachado son los que estás de acuerdo y estás firmando la ratificación de esos artículos.
pero tú quieres ratificar eso y entrar en comercio en cuanto a eso, así que eso sí tienes que firmarlo y poner la huella si quieres, y no lo haría en rojo, lo tienes que hacer en azul, porque eso sí quieres firmarlo. Lo que no quieres firmar, pues lo haces en rojo o en morado. Los contratos que ellos te pongan con los que tú no estés en absoluto de acuerdo, pues te protege tu autógrafo, pone autógrafo no negociable, v.c. si procede, UCC1-308, etcétera, 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 etcétera. Pero los contratos con los que tú estés de acuerdo y que tú quieras firmar, eso tienes que apechugar con ellos. Porque al fin y al cabo, yo tengo contratos con gente, pero son con la que yo quiero contratar. Yo digo de cómo se protege la firma y demás para que el Estado no coja jurisdicción sobre vosotros. Pero vosotros, cuando acordáis algo con alguien, básicamente tenéis que estar los dos de acuerdo y firmar en condiciones. Porque si es un contrato jurisdiccional para ambas partes, en cuanto a los términos que se establecen en ese contrato. Hemos estado hablando de lo que es la DUSH, Sí, porque tiene que ver con la REM. Y aunque mayormente nos dedicamos a la ley natural, no es esa página, Karim. Y las leyes internacionales son jurisdicciones más bajas. Si vas a utilizar la REM y la REM se apoya en ciertos acuerdos y convenciones internacionales, entonces tienes que aprenderte esos acuerdos y convenciones internacionales para poder defender tu REM. y si no te lo aprendes de memoria, por lo menos llevarlo impreso en un librito, te lo sacas con una letra chiquitina que puedas leer, que te asegures que puedas leer, y ya está, te lo imprimes, te lo encuadernas y lo llevas. Y yo qué sé, para distintas ocasiones, pues te llevas distintas cosas, pero básicamente casi siempre es lo mismo en cuanto al reconocimiento de la REM, en cuanto al reconocimiento del World Passport, son exactamente los mismos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Montevideo, que también está ahí, que la querría que la viésemos hoy, son solamente 15 artículos, pertenecen también al derecho consuetudinario internacional y voy a buscarla para que la leamos. Al igual que leímos la Declaración Universal de Derechos Humanos y la analizamos, pues vamos a leer la Convención de Montevideo. La estoy buscando en Google. A ver, una que se lea en condiciones. Mira, esto es hasta un PDF que puedo compartir por aquí por el chat para que cada uno la vaya leyendo a su ritmo. De todas formas, los enlaces a estas convenciones, porque estoy creando una carpetita con material que tengo que subir y bueno, irán puestos ahí, al igual que otras muchas cosas. Por ejemplo, la definición de, esto no viene al caso ahora mismo, pero la definición de hombre, de ser humano, perdón, como monstruo, no viene dentro de ser humano en el Black's Law, sino dentro de monstruo. Tú buscas monster y verás cómo encuentras que es a prodigious birth y a prodigious human birth. Y simplemente es un nacimiento humano. Es algo así como se define, alguien que no es capaz de heredar y tal y cual. Pero básicamente sí, te están diciendo que es un humano, si has nacido y te declaras humano, eres un monstruo. Y bueno, vamos a empezar con la Convención de Montevideo. Primero viene una lista de países que han ratificado esta convención y de los miembros que lo han ratificado, de la gente que ha ratificado eso por el Estado. Y bueno, vamos a empezar por el artículo 1. El Estado, como persona de derecho internacional, debe reunir los siguientes requisitos. Estamos viendo que un Estado, lo vimos en la primera o la segunda clase cuando estuvimos hablando de ley natural. Si te preguntan en Facebook cuál es tu estado, nadie pone mi estado es español. No, tú decías,
pues me encuentro bien o hoy estoy triste. Por lo tanto, vemos que estado es algo emocional y mental. Es básicamente cómo te sientes. ¿Formas parte de este grupo? ¿Te sientes así? ¿O te sientes que no formas parte de este grupo y formas parte de este otro? Ese es tu estado. Y bueno, pues el Estado, como persona de derecho internacional, estamos viendo que los Estados son personas de derecho internacional y reúnen los siguientes requisitos. 1. Población permanente. Hemos dicho que lo que no está prohibido por ley está permitido por ley. Pone población permanente, no dice 1000 seres mínimos como población permanente. No dice 6 seres mínimos como población permanente, no, dice población permanente. Bien, pues vemos que no dice un número de seres o de población que tiene que tener. Por lo tanto, si no está prohibido por ley, está permitido por ley, como hemos dicho. Eso es una máxima. Eso es como una doctrina para esta gente. Así que vemos que la población permanente puede ser de 1, puede ser de 2 o puede ser de 3. Ya está, puede ser de la que sea. Y REM, la República Errante del Menda Lerenda, tiene siempre una población permanente. El Estado desaparecerá cuando tú desaparezcas. Con tu muerte el Estado morirá, pero hasta que y todos los Estados mueren algún día. Todos los Estados mueren algún día. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Romano, todos eran Estados y algún día mueren. Quiere decirse que mientras esté vivo, tu Estado tendrá una población permanente siempre y cuando tú lo defiendas. Esa población será de 1, de 2, de 3, de 5, de 20, los miembros que tenga tu clan. Eso da exactamente igual. Pero básicamente puedes declararte independiente acorde al punto 1. Acorde al punto 2, territorio determinado. Bien, hay una nación que está declarada en Internet y que cumple con el punto 1, el punto 2 y el punto 4, el punto 1, el punto 3 y el punto 4, perdón. Pero como está en Internet, no tiene un territorio físico determinado, por así decirlo, por lo que no la han reconocido. Pero, por ejemplo, si te declaras Estado Freeman, pues tu territorio determinado sería tu vivienda, tu casa. Y si te declaras REN, tu territorio determinado es el que físicamente tus pies tienen en contacto. ¿Está determinado? Sí, incluso viene determinado en la Declaración de Independencia esta de la REN. Viene ahí escrito cuál es el territorio. Por lo tanto, si tiene un territorio determinado, aunque sea variable, eso da igual, porque si nos fijamos, España antes tenía Cuba, Filipinas y todo lo que era Latinoamérica. Ahora ya no, ahora le quedan muchas menos cosas. El territorio cambia. Pues, al igual que el territorio cambia, para REN también puede cambiar el territorio. Ahora está aquí, mañana está allí, pasado mañana está allí, y es una república móvil si tienes casa, como si no tienes casa, la REM tiene un territorio determinado. El 3, un gobierno. Pues básicamente, tu casa, tú pones tus normas. Es decir, tengo unos vecinos que cada vez que llueve recogen a la oveja. Esa es su ley. Llueve, recojo a la oveja para que las ovejas no se mojen. Y claro, yo lo he pensado porque tengo un poncho de estos de lana y digo, si esto para que cale la lana esta es impensable casi, pues no tiene que llover nada. Y se lo pregunté a un vecino y dice, ya, si es que a las ovejas no les tiene que pasar nada cuando llueve, pero ellos quieren recogerlas cuando llueven, pues las recogen cuando llueven. ¿Tienen un gobierno? Sí, toma esas decisiones. Toman las decisiones de su territorio con respecto a sus propiedades. Nosotros recogemos la oveja cuando llueve. Nosotros, al entrar a la casa, nos descalzaremos para evitar meter la mierda de la gallina y de los perros dentro. Nosotros, tiene un gobierno
es innegable que tiene un gobierno y una administración de la economía, porque cada uno se administra la economía de su casa como puede, etcétera, etcétera, etcétera. Es un gobierno en todas sus formas. Por lo tanto, el punto 1, el punto 2 y el punto 3, todo el mundo los cumple. Todo el mundo los cumple. El punto 4, capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Pues básicamente, si tú eres un estado y estás cogiendo, leyéndote la Convención de Montevideo, comprendiéndola y escribiéndole a esta gente acorde a que te independiza en base a esto, en base a aquello, en base al otro, eso es relacionarte con ellos. Estás mostrando capacidad de relacionarte de una forma pacífica por medio del honor y por medio de la escritura, no por medio de las armas diciendo me rebelo y me hago independiente, morís sucios españoles, o no combatientes, no beligerantes, somos figuras de derecho internacional. Nosotros los dirimimos todo por la parte privada y como seres humanos privados nos podemos declarar seres humanos privados. Una vez fuimos seres públicos, perfecto, no queremos ser más seres públicos, de verdad que no. Yo por mi parte no. Entonces vemos que si lo hacemos bien y nos relacionamos por escrito y demás, pues que tenemos capacidad de entrar en relaciones con los demás estados y más si usamos los convenios que ellos han ratificado. Y que tú también puedes ratificar, te puedes descargar esto, firmar al final con 2 testigos como que estás de acuerdo con los artículos 1, 2, 4, 7 y 9, por ejemplo. Y tachar todos los demás si no te interesan o si no quieres ratificarlo o si no te gustan. Entonces solo estarías ratificando X número de artículos o, como ya he dicho, tachar los que no te interesen. Bueno, el artículo 2. El Estado federal constituye una sola persona ante el derecho internacional. Por eso Estados Unidos tiene un Estado federal y los estados no pueden actuar de forma independiente en cuanto a derecho internacional. Lo hace el Estado federal, no los estados de forma individual. Por lo tanto, vemos que creo que era el estado de Missouri o algo de eso, o de Luisiana, hay un estado en Estados Unidos, cerquita de Canadá, que no tenía firmado ni ratificado lo que era el UCC. Pero bueno, eso da igual, porque nosotros nos vamos al derecho internacional privado a través de UNIDROIT y forzamos al Estado federal con nuestras relaciones internacionales a que Missouri o Luisiana o el estado que no tuviese ratificado el UCC lo acepte por cojones. Por ejemplo, España no tiene firmado el UCC, pero se lo tiene que comer con patatas. El artículo 3. La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados. Pero no es solo la existencia política de un Estado que es independiente de su reconocimiento por los demás Estados. Es que, como ya he dicho antes, yo puedo decir, no reconozco la existencia de Enrique y hacerle el vacío, simplemente no hablas con Enrique. Ya está, no hablo con Enrique. Todos los demás estarán hablando contigo. Incluso yo te oiré. Pero yo estaré diciendo, no existe, no existe. Es absurdo. El no reconocimiento de algo no implica su no existencia, no solo el no reconocimiento de un estado, sino tú puedes no reconocer los caballos, o los coches, o una moto, una bicicleta. No reconozco eso como medio de transporte. Pues a mí me da igual que no lo reconozca. Eso existe. Si tú te metes en el DEG, en el Diccionario del Español Jurídico, y buscas Convención de Montevideo, te dirá que es una doctrina de derecho internacional reconocida a nivel internacional y ante la cual todos se pueden... es como se define... Es la definición de un Estado para esta gente también. Además, si está firmada por una mayoría de países que pertenezcan a la ONU, los demás países tienen que acogerse por cojones a este tratado. Sí, de hecho España está considerada como persona ante el derecho internacional gracias a esta convención, porque sin ella podríamos decir, ¿y España cómo sé que es un país? ¿Qué es un Estado? ¿Me lo podéis explicar? ¿Qué requisitos se necesita para ser un Estado?
y se llegó al acuerdo internacionalmente a que esos son los requisitos que se necesitan para ser considerado un Estado. Entonces, por consenso... Claro. Depende, España está dependiendo también. Sí, España depende también de la veracidad de eso, porque si no... Él no sería... se podría retar a que no es un Estado. Sí. Si España no reconoce eso, vale, ¿cuáles son vuestras características para ser un Estado? Decídmelo. Está reconocido, de todas formas, en el DEC, busca Convención de Montevideo, verás cómo te lo reconoce. España lo tiene reconocido por medio del DEC. Es lo mismo que es que son cosas que aunque ellos no la ratifiquen, la están siguiendo. Como en la Constitución española es el castellano, pero ellos aplican el diccionario del español jurídico. ¿Hay sentido en eso? No. Esto no lo tendrán firmado, pero lo mencionan en el diccionario del español jurídico como la definición de un Estado. Pues sí, entonces básicamente están diciéndote que dependen de esta convención ellos para poder presentarse como Estado. Bueno, pues si dependéis de esa convención, yo también. Mira, Diego está haciendo una pregunta interesante que dice diferencia de Estado con país y nación. ¿Hay diferencias? Lo ponía en la página web de la REN y sí hay diferencias. Como dice Marcus, básicamente no hay dos palabras diferentes que signifiquen una misma cosa, si no, no habría dos palabras para referirte a esa cosa. Entonces, por aquí, en la página web de la REN, la estaba buscando porque en historia no es. La proclamación de independencia, creo que estaba. Ay, antes lo ponía, ponía país, creo que era el territorio. Un Estado, el conjunto de gente que conforma eso, es que no me acuerdo bien, pero lo tenían los de la REN puesto conjunto con definiciones. Nación, conjunto de los habitantes de un país, regido por el mismo gobierno, territorio de este país. Estamos hablando del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no del jurídico. País, nación, región, provincia o territorio. Así se define. Nación, región, provincia o territorio. Estado, conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano. Entonces, la nación es el conjunto de los habitantes de un país. El país se refiere al territorio, creo, yo lo asocié así. Y el Estado, pues, es el conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano. Por lo tanto, estamos viendo que tú tienes órganos. Pues si tienes órganos y ese conjunto de órganos te hacen que puedas llevar la administración, te hacen que puedas sacar leyes para tu país y todas esas cosas, pues básicamente vemos que tú en ti mismo eres un Estado ya. Y bueno, aún antes de reconocido el Estado, seguimos con el artículo 3 de la Convención de Montevideo, aún antes de reconocido el Estado, tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros estados conforme al derecho internacional. Bien, la jurisdicción y competencia de tus tribunales pues será el derecho internacional privado para proteger y defender tus derechos inalienables que tienes como ser humano. Básicamente te lo dice aquí en el artículo 3, que el ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros estados conforme al derecho internacional. Quiere decirse que tu límite está donde empiezan los derechos de los demás. Ya está, y conforme al derecho internacional, que al final respeta lo que es la jurisdicción superior de la ley natural. Artículo 4. Los estados son jurídicamente iguales. Quiere decir, si tú te declaras independiente,
eres igual que España, jurídicamente hablando. No estás por debajo ni estás por encima. Sois dos iguales, manteniendo una relación comercial. Por lo tanto, si ellos van en deshonor, se le aplicarán básicamente las penas que haya estipulada en el contrato que tú propusiste y por lo tanto se te tendrá que remediar, sanar o curar lo que es esa brecha de tus derechos que te han hecho, porque eres jurídicamente igual a él, no estás por debajo de él. Disfrutan de iguales derechos y tienen igual capacidad para ejercitarlos. Es decir, que tienen los mismos derechos que España en sí, por ejemplo, o que Argentina en sí. No tienen menos derechos que los demás. Que ellos no te digan cuáles son tus derechos. Te lo digo en serio, que nadie te diga cuáles son tus derechos. Tú tienes que saber cuáles son tus derechos y ejercerlos. Si ellos van a intentar comerciar con un derecho tuyo, pues como hemos dicho antes, lo aceptamos condicionalmente por el valor y les ponemos unas condiciones imposibles de cumplir. Ya está. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional. Esto quiere decir, ¿tú no tienes un ejército como el de Estados Unidos? Da igual. Sí, ¿por qué? Porque en el derecho internacional la coacción, la intimidación, todo eso invalida un contrato. Por lo tanto, no depende del poder físico o militar que tengas. Realmente depende de tu capacidad intelectual. Bueno, no de tu capacidad intelectual de por sí, porque yo soy medio tonto y mira lo que he llegado a conseguir. Depende básicamente de la capacidad que tengas para comprender esto, la ley natural y comprender cuáles son tus derechos, comprender cómo funciona todo y poder defenderte ante eso. Porque ellos van a jugar con el ilusionismo de estamos por encima, mira, tenemos tíos armados que van vestidos de uniforme, que tienen coches con sirenas y demás. A ti, que los juegos mentales no van contigo, tú estás por encima de los hipnotistas. Son como hipnotistas, tú estás por encima, tú no te dejas hipnotizar por ellos. Es como... me recuerdan a cuando veo Star Wars y los Jedi dicen, no puedes pasar, y dicen, sí, puedo pasar. Y entonces dice la gente, ah, sí, puedes pasar. Y le abren la puerta a la policía o cualquier cosa. No pienses que son Jedi, que pueden contigo. No, si ella te dice, necesito pasar, tú dile, lo siento, esto es una propiedad privada, ¿por qué no te vas a una propiedad pública y pasas todo lo que tú quieras? Claro, pero en una propiedad privada no. Y además, si te dicen, necesito pasar para hablar contigo, no, es evidente que estamos hablando, ¿no? No necesitas pasar para hablar conmigo. Si lo que quieres hablar, estamos hablando ahora. Y además, estás armado y yo no voy a abrirle la puerta de mi casa a alguien que está armado. ¿Estamos tontos? Y bueno, es simplemente conocer tus derechos y ejercerlos. No ponerte agresivo y cuanto más tranquilo estés, mejor. Porque la tranquilidad los pone a ellos nerviosos. Sí, y cuando ellos están nerviosos muestran inconsciencia. Es muy fácil cuando muestran inconsciencia decirle inconsciente que no te puedan decir nada. Porque es que es tan obvio ya. Vale. El artículo 5. Los derechos fundamentales de los estados no son susceptibles de ser afectados en forma alguna. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que tú tienes unos derechos y si los reflejas, te los reservas y te los guardas, esta gente no puede afectarlo en forma alguna y salir ileso. No. Entonces, por eso mismo vemos que es tan importante lo que sería el tener unas tasas muy altas, astronómicas, absurdamente astronómicas, para que ellos pasen a ser los deudores de una cantidad bestial. No pienses, Dios mío, soy rico, voy a cobrar todo eso. Puede que nunca te lo paguen,
De hecho, casi estoy seguro de que nunca te los pagarán, pero te dejarán tranquilo porque tienen la prueba de que son los deudores de eso. Y ese contrato, ellos nunca te lo van a pagar a ti, pero a lo mejor sí, como tiene un instrumento negociable, puedes venderlo a alguna empresa de estas de acreedores y pasar a esta gentuza a manos de la peor gente del mundo, los que van a hacer carroña de los restos de los demás. Y bueno, se dice que uno recoge lo que siembra. Si esta gente ha sembrado eso, pues eso será lo que recogerá. El artículo 6. El reconocimiento de un Estado meramente significa que el que lo reconoce acepta la personalidad del otro con todos los derechos y deberes determinados por el derecho internacional. El reconocimiento es incondicional e irrevocable. Muy bien. El reconocimiento de un Estado, eso significa meramente, por ejemplo, la REN se dio de alta, tiene el sello del ministerio ratificando y confirmando pues la propiedad intelectual de eso, tal y cual, acorde al derecho internacional, lo sella como que reconoce todos sus derechos. Bueno, pues ya está reconocido. Por ejemplo, ya está reconocido. Entonces, han aceptado la personalidad del otro, del que se ha declarado independiente. El artículo 7, este es muy bueno. El reconocimiento del Estado podrá ser expreso o tácito. Expreso es cuando un Estado, pues, por ejemplo, cuando Cataluña se independizó, España no lo reconocía, tal y cual, bueno, no sé si se ha independizado o no, la proclamación por lo visto está por ahí puesta, pero yo no sé si se ha llegado a independizar, yo creo que no. Pero bueno, había países que no, ¡ay Dios mío!, que se quiere independizar, ni de coña, vamos a mandar allí al ejército y vamos a anular toda la independencia y todas esas cosas. Sin embargo, había otros países que estaban dándole la bienvenida a Cataluña como país propio internacional, ¿no? Como su propia persona internacional. Había 1 o 2 países que lo aceptaron así y le enviaron sus cartas y demás. Ese es un reconocimiento expreso. O tácito. Este último resulta de todo acto que implique la intención de reconocer al nuevo Estado. Quiere decirse, parecer una tontería, pero cuando yo escribo a la Guardia Civil, a los juzgados y demás, pongo mi dirección y luego pongo REN Embassy. Después del número, después de poner el número de la casa, pongo REN Embassy. ¿Y qué pasa? Pues la Guardia Civil escribió a mi dirección y puso REN Embassy. Entonces, acaba de venirme una respuesta oficial de la Guardia Civil a una embajada REN, a REN Embassy, que REN Embassy es embajada REN en inglés, a una embajada REN. Por lo tanto, el reconocimiento es tácito. Y el reconocimiento, como dice en el artículo 6, es incondicional e irrevocable. Tenéis que entender que cada REN es su propia nación. Por lo tanto, tu propia nación no es que deba de buscar el reconocimiento, porque el reconocimiento es indiferente, pero cuando lo escribas, ten en cuenta todas estas cosas, porque si pones yo, Ramón de la REN, embajador tal y cual, y ellos ponen, por ejemplo, se le escapa, querido embajador o querido ambasador, porque eso es la trampa Mira, a mí me encanta jugar con esta gente en Spanglish, porque básicamente yo creo que no tienen ni puñetera idea del inglés. Entonces, si les pones Ramón de la REN Ambassador y cosas así, ellos los mismos te ponen después Dear SR Ambassador, porque no tienen ni idea de cuál es tu nombre o algo así. Y con que te pongan ya querido embajador, aunque sea en inglés, ya te han reconocido. Ya te han reconocido. Por lo tanto, a mí me encanta jugar con ellos poniéndole ciertas cosas en inglés, porque así han reconocido muchísimas cosas. Y recordemos que básicamente el idioma
oficial en cuanto a judicial en España es el inglés. Fijaos cómo están las cosas. Por lo tanto, cuando le escribes un contrato a esta gente, se lo tienes que plasmar en inglés. Y hay ciertas cosas, por ejemplo, el UCC, si lo traduce, pierde su validez jurídica. El UCC hay que mencionarlo en inglés. El UCC hay que hacer alusión a él en inglés. Y a los términos que aparecen en el UCC y que el UCC reconoce, hay que ponerlo en inglés, si no pierde su validez jurídica. Por eso yo pongo que aceptación condicional por valor, y luego en inglés pongo una barrita y pongo conditional acceptance for value, para que ellos puedan entender lo que hay en una parte, pero la validez jurídica queda implícita. Artículo 9. La jurisdicción de los estados en los límites del territorio nacional se aplica a todos los habitantes. Los nacionales y los extranjeros se hallan bajo la misma protección de la legislación y de las autoridades nacionales, y los extranjeros no podrán pretender derechos diferentes ni más extensos que los de los nacionales. Bien. La jurisdicción de los estados en los límites del territorio nacional se aplica a todos los habitantes. Quiere decirse que a ti, dentro de tu jurisdicción nacional, se te aplicarán tus normas. Claro, siempre y cuando te declares como una nación independiente. Si no, pues estarás bajo las normas de quien te reclama bajo su nación. Como por ejemplo España, podría ser, o Argentina. ¿Qué pasa con el micrófono? ¿Qué ha sido eso? Los nacionales y los extranjeros se hallan bajo la misma protección de la legislación y de las autoridades nacionales. Y los extranjeros no podrán pretender derechos diferentes ni más extensos que los de los nacionales. Esto significa que si tú vienes a mi casa, Enrique o quien sea, por ejemplo, pues dentro de mi casa tú no vas a tener más derechos que yo. Quiere decirse, si, por ejemplo, una tontería, todos nos descalzamos fuera en la puerta, pues tú no vas a coger y a entrar con tus zapatos dentro de la casa. ¿Por qué? Porque eso queda feo. Tú vas a la casa de alguien y estás bajo las normas de ese alguien, porque es su casa. Yo qué sé, yo por ejemplo no voy a la casa de alguien y me dice, como si estuviese en tu casa. Aunque me dijesen eso, yo estaría cortado. No me gusta. ¿Por qué? Porque si yo estuviese en mi casa, pues digo, mira, me apetece no sé qué. Voy a la nevera, la abro, lo cojo, abro un paquete de no sé qué, me pongo a comer, me pongo a no sé qué. Pero estando en la casa de alguien, no voy y digo, es que me apetece comer no sé qué. Voy a ver si tiene. Le abro su nevera, le cojo esto, mira, y esto y aquello, y me voy y me siento y me lo como. ¿No? ¿Por qué? Porque no es mi casa. Entonces, cuando tú estés en la casa de alguien, estarás bajo las normas de ese alguien. Es muy simple. Esto no es más que, si tú vienes a mi casa, estás bajo las normas que nosotros ponemos para poder convivir mejor. Que voy yo a tu casa, estoy bajo tus normas. Punto. No puedo tener más derechos de los que tú tienes. Es decir, si yo llevo a mi perro y tú tienes otro perro y no lo dejas entrar a la casa, no voy a coger y voy a ser yo el que meta a mi perro en tu salón y diga, no, a mí me da igual que tu perro no se tumbe en el sofá, pero mi perro se merece un sofá y me lo suba yo a tu sofá. Cuando tú no quieras tu perro en el sofá, no tiene sentido. Entonces, simplemente vas a la casa de alguien y estás bajo las normas de ese alguien. Es lo que consiste en los estados. Estás bajo el padre estado, bajo el rey, que es tu padre, y básicamente todos los demás son sus hijos, están dentro de una gran casa, una misma familia, se le aplican las normas que dice el padre. Ya está, no es más que eso. Artículo 10. Es interés primordial de los estados la conservación de la paz. La divergencia de cualquier clase entre ellos se susciten debe arreglarse por los medios pacíficos reconocidos. Realmente, si aplicasen el artículo 10, no habría guerra. Pero las guerras están porque ese país no somete su economía a la economía globalista. Vale, pues decimos que está bajo una dictadura, le creamos una revuelta, decimos que son el pueblo que se quiere rebelar y sublevarse contra el tirano de su gobernante y vamos, lo invadimos diciendo que por el
bien común, por la democracia, por estas cosas. Entonces nos quedamos con sus bancos, ponemos nosotros el gobierno que nos dé la gana y demás. Para eso están las guerras actuales. En cualquier momento se quitan al presidente de Tanzania del medio. Es muy simple esto. Hay guerras porque no se someten a los intereses de unos pocos. Porque si se quisieran arreglar por los medios pacíficos reconocidos, básicamente sería: te invitamos a que formes parte de esto. No, gracias, estamos bien teniendo un banco centralizado y no perteneciente al Fondo Monetario Internacional. Y los otros dijesen: ah, vale, perfecto, pues todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Cuando ellos quieran, pues se meten en el Fondo Monetario Internacional. Que tú quieras disasociarte del Fondo Monetario Internacional, deberías de poder hacerlo, pero no te dejan hacerlo. ¿Cómo pueden violar la libertad de asociación? El derecho a la libertad de asociación, pues lo violan. Y si no te asocias, te declaramos la guerra. Así va el derecho internacional, cuando realmente las bases son muy bonitas y no tendría por qué haber ninguna clase ni tipo de conflicto. Pero si no te quieres someter a este grupo de psicópatas, ellos te van a quitar del medio. Artículo 11. Bueno, a ti como individuo no. Es solamente si tienes un montón de gente a tu cargo. Así que, no sé, yo espero que mi nación no crezca mucho. Que ya somos 3 humanos, 2 perros, unas 16 o 18 gallinas. Bueno, los estados contratantes consagran en definitiva como norma de su conducta, sea el artículo 11, la obligación precisa de no reconocer las adquisiciones territoriales o de ventajas especiales que se realicen por la fuerza. Bien, los estados contratantes son los que hayan firmado esto o estén acogidos a esto en algún modo o forma. Por lo tanto, vemos que si algo se hace por la fuerza, ese acto no se reconoce en derecho internacional como un acto legítimo. Por eso siempre hay que independizarse, no por la fuerza y con las armas, porque eso solo lleva a una disociación cognitiva tremenda, porque si hay violencia y hay fuerza, hay gente a la que se le está violando sus derechos inalienables y al final van a pensar que la única forma de proteger sus derechos inalienables es tener un Estado y policía. Y por lo tanto los conflictos armados son la peor cosa que hay. Pues básicamente vemos que si lo hacen por la fuerza, eso se puede no reconocer. Y además por la conducta, por la conducta que han tenido. La conducta es una conducta ilegítima, un lawful, porque no está en el acuerdo de ambas partes, no hay un contrato vinculante. La fuerza, el uso de la fuerza, no es una fuente de derecho ni de poder alguno. A ver, entonces, ya sea que la fuerza, consista en el uso de armas, en representaciones diplomáticas combinatorias. Mira, representación diplomática combinatoria es básicamente de lo que acusé al juez que hiciese, porque el juez al fin y al cabo tiene una especie de persona diplomática, está actuando por y para el rey y tiene el estatus como de soberano. Y el hecho de que venga a mi nación a amenazarme con que si no me voy va a coger y va a mandar un grupo de gente armada, eso es una representación diplomática combinatoria. Combinatoria es amenazante, una amenaza por parte de un representante diplomático. Entonces estamos viendo que esta gente no tiene el derecho de hacer nada a través de la intimidación, ni del miedo, ni de la fuerza, ni de nada de eso. Entonces, cuando ellos te intenten meter miedo, lo único que tienes que decir que es contrapache. Eso va contra la paz. Espera. Estuvimos mirando muchas cosas sobre la figura del agente de paz y hay hasta un bono de agente de paz. El bono de agente de paz es lo que... El bono de paz es básicamente como hacía Lena, que firmaba un juramento hacia el rey todos los años y lo enviaba. Pues el bono de paz no es más que el juramento que tienen los agentes que no lo hacen
verbalmente cuando la jura de bandera, sino que lo hacen luego desde la oficina. Eso se llama bono de paz. Está en el Black's Law y lo emiten todos aquellos que son sirvientes de la corona inglesa. Así que fijaos. Está la brecha de la paz. Sí, y básicamente todas estas cosas que vayan en contra de tu paz, porque la paz de una nación puede ser interna o externa. Quiere decir, tú tienes una paz interna porque no estás en conflicto contigo mismo, o puedes tener una paz externa para con tus vecinos y estar en conflicto contigo mismo, por lo que no tendrías paz interna. O puedes tener paz interna y paz externa. Pero si esta gente... definición no la he visto. Esta es la paz del Estado. Bien, pues si esta gente viene por la fuerza o por el uso de la arma o básicamente por amenaza o por cualquier otro medio de coacción efectiva, eso va contra la paz, es contra Pacem y básicamente va contra el artículo 10. El territorio de los estados es inviolable y no puede ser objeto de ocupaciones militares ni de otras medidas de fuerza impuestas por otro estado, ni directa ni indirectamente, ni por motivo alguno, ni aun de manera temporal. Bien, ¿eso qué quiere decir? Si tú te has declarado tu casa como embajada porque tienes los estados Freeman, pues tu casa es un territorio inviolable. Si tienes la REN y te has declarado una república móvil y aparte has declarado tu terreno como embajada permanente, pues básicamente tanto tu cuerpo como tu casa es inviolable, es prácticamente inviolable y no puede ser objeto de ocupaciones militares. Ni de otras medidas de fuerza impuestas por otro estado. Nadie puede hacer nada para con tu propiedad, ni directa ni indirectamente. Es decir, no puede ir alguien armado a tu casa directamente, ni nadie amenazarte con que van a mandar gente armada a tu casa. Ni por motivo alguno, si es que lo dice claramente, ni por motivo alguno, ni se te ocurra. Eso va contra la ley de Dios, va contra la ley de Dios y nosotros lo plasmamos aquí de forma positivizada, ni aún de manera temporal. Es que me da igual que tú tengas que... ¿Por qué creéis que se pide permiso a los territorios para pasar con los ejércitos? Porque básicamente si no tienes el derecho de... si no tienes el derecho de paso por su territorio, tú no puedes pasar, porque podría ser considerado una ocupación militar o cualquier cosa de estas. Entonces tú, cuando quieres desplazar a tu ejército, tienes que llevarlo a tal sitio y necesitas pasar por un territorio intermedio, por que esté más cerca o lo que sea, pues tú llegas al otro estado y le dices: mira, necesito pasar tropas para que vayan hasta allí, por aquí, de forma terrestre. ¿Puede ser? Y el otro estado te dirá: pues sí, pues no, búscate otra alternativa, por aquí no pasa. Y ya está, y no pueden pasar, ni de manera temporal. No pueden meter un ejército sin el permiso del otro diciendo: no, es que estamos pasando por allí, para ir hasta allí. Me da igual. ¿Qué coño es un ejército aquí en mi territorio sin mi permiso? No. ¿Esto es una declaración de guerra o qué es esto? Entonces, ahí vemos que no hay ningún motivo, ni tan siquiera temporal, para que esa gente armada pueda pasar. Esto quiere decir, tiene una propiedad en el campo. Yo qué sé, tu propiedad estaba allá, está delimitada de alguna forma. Y ahora te encuentras a dos guardias civiles diciendo: no, es que íbamos para allá abajo y hemos pasado por aquí porque es más corto. No, mire, me da igual que sea más corto. Ustedes están armados, son una organización militar y ustedes por mi territorio no pueden pasar. Claro, es una violación de la Convención de Montevideo. Y aparte, que si yo veo que mi paz interna está desestabilizándose por culpa de esta gente y que encima se vuelven agresivos y también mi paz externa se está viendo amenazada, pues ya tienen muchos más motivos para empapelarlos a todos.
El artículo 12. La presente convención no afecta los compromisos contraídos anteriormente por altas partes contratantes en virtud de acuerdo internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un compromiso o algo hecho anteriormente, por ejemplo, España tiene firmada con la OTAN lo que es el que puedan fumigar los cielos, que sale en el BOE. Esto lo decía esta gente en La Rioja, en qué número de BOE era del 87, del 88, del 89, algo de eso. Y bueno, está ahí puesto que le cede la potestad a la OTAN para controlar el ciclo hidrológico del agua. Bien, porque tú firmes este contrato no quiere decir que invalide ese otro contrato. Es lo único que quiere decir ese punto, que tú vas a firmar esto, pero si tú internacionalmente con otro estado has hecho un acuerdo y le has cedido parte de tus derechos, de tu territorio o de no sé qué, o capacidad de hacer no sé qué en tu territorio, pues eso no quiere decir que este acuerdo lo invalide, eso ya es cosa de cada uno. El artículo 13. La presente convención será ratificada por las altas partes contratantes, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay queda encargado de enviar copias certificadas auténticas a los gobiernos para el referido fin. Quiero que miremos una cosa aquí. Si nosotros leemos la Biblia, cuando vemos escrita la palabra Dios, la D viene con mayúscula y todo lo demás viene con minúscula. Aquí vemos la presente convención con la C en mayúscula, es como será ratificada por las altas partes contratantes, alta con la A mayúscula, partes con la P mayúscula y contratantes con la C mayúscula. ¿Por qué? Porque están usurpando el trono de Dios. Entonces, las altas partes contratantes ejercen de Dios y ponen y hacen, al ratificarla, esta convención con la C en mayúscula, será una ley, porque Dios, el Dios que lo ha establecido, que se llama altas partes contratantes, así lo quiere, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones, que si vemos Ministerio, la M en mayúscula, y Relaciones en mayúscula, Exteriores en mayúscula, de la República con la R en mayúscula, Oriental con la O en mayúscula, del Uruguay con la U en mayúscula, porque no hacen más que referencia a falsos ídolos, queda encargado de enviar copias certificadas auténticas a los gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de ratificación serán depositados en los archivos de la Unión Panamericana, en Washington, que notificará dicho depósito a los gobiernos signatarios. Tal notificación valdrá como canje de ratificaciones. Bien, entonces, el gobierno de Paraguay le enviará las copias auténticas a los demás gobiernos, con G en mayúscula, los demás dioses, y los instrumentos de ratificación serán depositados en los archivos de la Unión Panamericana, que está en Washington. Vemos ahí otra vez Estados Unidos. Y bueno, que notificará dicho depósito, el que se haya archivado esos documentos, a los dioses, gobiernos signatarios que han firmado, que están de acuerdo. Tal notificación valdrá como canje de ratificación. Bien. Artículo 14. La presente convención entrará en vigor entre las altas partes contratantes, entre los distintos dioses, entre los distintos falsos ídolos. Se tomará esto como una ley, en el orden de que vayan depositando sus respectivas ratificaciones. Artículo 15. La presente convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada mediante aviso anticipado de 1 año a la Unión Panamericana, que la transmitirá a los demás gobiernos, dioses signatarios, que han acordado esto. Transcurrido este plazo, la convención cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para las demás altas partes contratantes. Es decir, que si tú no estás, que si tú has firmado, vale, que si tú has firmado
la convención está y luego te arrepientes, simplemente lo tienes que denunciar, lo tienes que decir a esta gente. Y bueno, pues se le transmitirá a los demás, se transcurre el plazo ese de 1 año y ya no estás bajo esta convención, si es lo que quieres. La presente convención quedará abierta para la adhesión y accesión de los estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes serán depositados en los archivos de la Unión Panamericana, que los comunicará a las otras altas partes contratantes. Bien, la presente convención quedará abierta a la adhesión y accesión. Puedes acceder simplemente si eres un estado no signatario, que creo que es lo que hace España. Los instrumentos correspondientes serán depositados en los archivos de la Unión Panamericana, que los comunicará a las otras altas partes contratantes, por si te quieres adherir. En fe de lo cual, los plenipotenciarios, que yo sepa, solo había un ser con pleno poder, ese era Dios, el omnipotente. Esta gente es plenipotenciaria, con la P en mayúscula, que a continuación se indican, firman y sellan la presente convención en español, inglés, portugués y francés, en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, este 26º día del mes de diciembre del año de 1933. Si nos fijamos, en 1930, más o menos, entre el 30 y el 35, todos los países del mundo se declararon en bancarrota. Y para poder hacer la moneda fiduciaria, se acogieron a la Convención Internacional sobre Pagarés y Letras de Cambio, que es la que dice en qué consiste y cómo se puede emitir notas promisorias y cuál sería su validez. Es también otra convención internacional. Entonces, si lo vemos en el año 1933, cuando la bancarrota de todos los países, los estados hicieron lo que sería la Convención de Montevideo para poder definir lo que es un estado a nivel internacional y cuáles serían sus derechos como fundamentales escritos. Todo esto va por las bancarrotas de todos los países del mundo, no solo la de España del 29 de mayo de 1882. No. Esto va por los demás países también. Todos los países están en bancarrota. Ningún país usa moneda basada en oro. Y cuando hay un país que usa una moneda respaldada en oro o algo así, ya hemos visto que el Fondo Monetario Internacional manda a lo que son, ¿cómo lo llamaban? Chacales o algo así, coyotes o chacales o algo así, intentan negociar las cosas que no lo consiguen, intentan un golpe de Estado que no lo consiguen, pues la guerra directamente. Pero vamos, no tengáis miedo por eso, que vosotros no tenéis un banco ni cosas que les interesen. Ellos lo que quieren es poder controlar a una gran cantidad de gente enorme, no a ti en concreto. Los vecinos, como nunca hablan conmigo de ley natural, tienen que pensar que soy tonto, pues no paro de preguntarle ¿cómo planto esto? ¿Y cómo debo de hacer aquello? Entonces, ellos me enseñan a mí muchas cosas de las que yo no tengo ni idea, y yo estoy aquí para aprender de todo el mundo, solo que yo puedo enseñar de lo que sé. Ya mismo podré enseñar cómo cultivar tomates, por si interesa. Haré un canal en YouTube, El Huerto de Ra. Vamos a ver, el UCC no es más que un registro que hay en Estados Unidos con carácter y validez internacional. ¿Qué te hace Securus Party Creditor? Quiere decir el capitán de tu propio barco. ¿Qué pasa? Tu propio barco puede ser una patera o puede ser un buque blindado. ¿Qué quiere decir esto? Pues depende de la cantidad de armas que le pongas a tu barco. Si no tienes armas legales ninguna, pues tendrás una patera y llegarán y las termitas al final te hundirán el barquito. Pero si tienes un buque blindado acorazado, y además no solo el UCC hay el UCC1, el UCC2, el UCC3. El UCC1 es para la protección y reservación de los derechos.
El UCC3 es para añadir cosas para cuando se te han olvidado. Si tú te haces el UCC1 y luego te haces el UCC3, lo dejas abierto a poder añadir luego todas las cosas que te den la gana, si te compras una casa nueva, si te compras no sé qué nuevo, pero ahora al fin y al cabo simplemente un registro. Y tienes que hacerlo bien. Tienes que meterle todas las armas que puedas a tu barco. Y eso quiere decir, pues, un trust, un acuerdo de seguridad, eso quiere decir un copyright, quiere decir contratos. Contratos. Cuanto más contratos metas que te protejan a ti, más muros, más capas de protección, más blindado estará tu buque. El código uniforme de comercio. Código. Bueno, no es diferente, es simplemente reservarte tus derechos conforme a ese código. ¿Qué pasa? Que no es el código en sí, es un registro que tú haces como que reconoce ese código como la forma en la que haces comercio uniforme a nivel internacional. Vamos a ver, yo no tengo ni idea porque tú dices que eres italiano, el acento lo tienes, pero yo qué sé, hay gente que tiene hay gente que tiene la nacionalidad española. Si tú has pasado el fideicomiso de tu certificado de nacimiento básicamente a España y tienes la nacionalidad española y has renunciado a tu nacionalidad italiana, pues se lo tienes que reclamar a España. Es que no sé la situación tuya en concreto, pero no sé a qué padre se lo tienes que pedir. Claro, luego está el empadronamiento. Sí, luego está el empadronamiento. ¿Tú estás empadronado en un ayuntamiento? Sí. ¿No ves? Pues ese ayuntamiento es tu padre. Y ese ayuntamiento en España representa al rey. Porque yo también, como muchos otros, tengo NIE, no DNI, pero NIE, sí. Sí, el número de identificación de extranjero. Sí. Que va acompañado con el documento de tu país. Claro, el NIE te mete bajo la jurisdicción. Sí, el NIE te mete bajo la jurisdicción de España. Ni Amanda ni yo tenemos NIE. Mira que los dos somos extranjeros. Vale. Además, si te fijas, cuando solicitas el NIE, ¿vale? En el mismo formulario que tienes para solicitar el NIE, está la opción de solicitar un certificado de no residente. Nosotros, pues, lo que usamos es ese mismo formulario para rellenarlo correctamente. No lo hagáis rápidamente y de forma impulsiva, podéis entrar en una jurisdicción que no queréis. Tenéis que rellenarlo bien, sabiendo lo que estáis rellenando y cómo lo estáis rellenando. Así que, básicamente, lo único que diría es que tengáis paciencia y que poco a poco se irán aclarando todas estas dudas. Vamos a ver, tú puedes hacer comercio internacional dejando claro en el contrato que tú eres tu propio buque en comercio y que con quien lo haces se está responsabilizando de aceptar la jurisdicción del derecho internacional privado, no derivarlo a ninguna jurisdicción pública. Entonces, sí, se puede... Pero me refiero sin puede hacer hacer la comercio. red, nada. Hombre, sería lo suyo, vamos a ver, al fin y al cabo, son herramientas para proteger tus derechos. Si usas la REM, pues mejor, porque así quedarán más protegidos tus derechos. Que no usas la REM, básicamente no hay problema siempre y cuando sepas defenderte. Esa es la cosa, si es que te puedes manejar la jurisdicción que quieras siempre y cuando sepas manejarte en ella.